Medalla de bronce. Medalla de plata. ¡Oro olímpico! ¡Sí! Rumbo a los Juegos, Fernando Fernández. Ante un fin de semana decisivo para la participación balear en piragüismo en los Juegos Olímpicos de París, vamos a conocer en esta ocasión la historia de 6 deportistas, 3 parejas de 2 hermanos que forman parte de la participación de la representación balear en unos Juegos Olímpicos desde 1900 y hasta el año 2021. Aunque la historia o estos casos particulares son muy recientes, son los Fernández, los Sánchez y los Escalas. Vamos con ellos en un nuevo episodio de Rumbo a los Juegos, el podcast de ultimahora.es en la carrera hacia París 2024, producido por Ainhoa Sansó. El primero de los casos es el de 2 hermanos, Rafael y Juan Enrique, que a muchos les sonarán porque dan nombre a un conocido polideportivo en Palma, los hermanos Escalas, nada menos, unas leyendas de la natación balear y española, sobre todo Rafael, que fue el primero de ellos en competir en unos Juegos y lo hizo en los de Moscú en 1980. Alcanzó un hito hasta entonces inédito en el deporte y en la natación balear, nadó nada menos que una final olímpica, la de los 1500 metros libres en los que el ruso Salnikov, el soviético por entonces Salnikov, era el gran dominador a escala universal. Rafael Escalas fue sexto y logró el primer diploma en la historia de los deportes acuáticos para el deporte balear en unos Juegos, y 4 años después protagonizaría un capítulo singular porque por primera vez coincidirían 2 hermanos mallorquines a la vez en unos mismos Juegos. Destacar también que en Moscú Rafael Escalas participó en las series de los 4x100 estilos, 4x200 libre, 400 libre y 400 estilos, aunque fue realmente en 1500 donde marcó las diferencias. Pero 4 años después en Los Ángeles, recordemos que junto a Rafael estuvo su hermano Juan Enrique, que compitió en los 400 metros libres siendo 10º y con los relevos 4x200 libre, además del 1500 libre en el que firmó el 18º y el 11º puesto respectivamente, coincidiendo ambos en el 4x200 libre formando parte de la cuarteta los hermanos Escalas, además de repetir en el 1500. 2 leyendas que siguen formando hoy en día parte del paisaje también de Palma, con ese polideportivo en la zona de Songoleu al que dan nombre. Hubo que esperar 20 años para encontrar otro caso similar y además en el que volvieron a coincidir los 2 hermanos Fernández en este caso en unos mismos Juegos. Fueron los de Atenas en 2004, pero si antes hablábamos de natación, ahora hablamos de baloncesto. Y lo hacemos de 2 grandes, de Rudy y de Marta Fernández. En el caso de Marta fue su única participación aquellos de Atenas 2004 compitiendo con la selección femenina de baloncesto que cayó en los cuartos de final ante Brasil, asegurándose el diploma. Para Rudy, para el joven Rudy por entonces, fueron los primeros de sus 5 Juegos, de sus 5 participaciones que le convierten por ahora, junto a Bian Seguí, en el deportista balear con más presencias. En 2004 España, la selección masculina de baloncesto, cayó en cuartos de final siendo diploma ante Estados Unidos, pero fue en 2008 y en 2012 cuando obtuvo sendas medallas de plata, perdiendo también ante los norteamericanos en 2 finales apasionantes. En 2016, eso sí, tocó la medalla de bronce, ganando el partido por ese metal a Australia. Y en 2021 en Tokio, de nuevo Estados Unidos se interpuso en el camino de Rudy y del resto de la selección en los cuartos de final para marcharse con un diploma. Si es olímpico en 2024, como todo apunta, Rudy Fernández alcanzará un hito inédito en la historia del deporte de la canasta, ya que hasta ahora ningún jugador ha logrado participar en 6 Juegos Olímpicos, siendo además también el deportista balear con más presencias y participaciones. Todo un logro para el jugador formado en San José Obrero. Y el tercer tándem, la tercera pareja de hermanos, nos lleva a un deporte histórico dentro del programa olímpico y singular, la lucha. Hablamos de Moisés y Fran Sánchez. No llegaron a coincidir por 4 años, pero sí que es verdad que formaron parte de la generación de oro de este deporte en Baleares. Moisés Sánchez además se convirtió en el primer luchador olímpico balear. Lo hizo en Atenas 2004, en aquellos Juegos en los que compitió en grecorromana en los 66 kilos, cayendo en el primer combate y siendo 16º en la clasificación. Y 4 años después de lograr la medalla de bronce en el europeo de Tampere, su hermano Fran competía, eso sí, esta vez en lucha libre en 55 kilos, también viéndose fuera de la competición en el primer combate en aquellos Juegos de Pekín 2008 para acabar en el puesto 13.
Después de conocer esta singular historia de estos 6 deportistas, estas 3 parejas de hermanos olímpicos baleares, en el próximo episodio conoceremos un poco mejor unas figuras también importantes dentro del deporte, los entrenadores y los preparadores. Pero esto será en el siguiente episodio de Rumbo a los Juegos. Un podcast de Última Hora editado por Ainhoa Sanso.